Bueno, llegó el gran día del que tanto hablamos. La primera clase de principios de diseño, como dijimos en la última teórica de objetos, la vez pasada vieron UML. Todos los conceptos relacionados a objetos o a hacer un diagrama ya los tenemos, no necesitamos ver más herramientas nuevas, solo sabemos utilizarlas bien. Para eso están los principios de diseño, que si bien lo damos en esta materia, que ahora es paradigmas, en algoritmos 3 tenía aún más sentido. En general esto se usa para muchas materias, ¿sí? Lo van a usar para el resto de sus vidas, quizás mucho más que programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Qué son los principios de diseño? Bueno, son como el código pirata, porque básicamente no son reglas que tenemos que seguir, no es el código penal, sino que son recomendaciones. Sí, pero son recomendaciones muy fuertes que nos dan, ¿sí? Los principios. Sí, Ken Beck, que es no me acuerdo cómo se llama en Info ahora, pero en la que era en Info, que ven un montón de papers, van a ver personalidades de la ingeniería de software como muy conocidas, como Brooks. Fowler, por ejemplo, quizás de Fowler ya leyeron algo. Beck es una de esas personas como muy famosas. Dice que no es un buen programador, solamente es un buen no es un excelente programador, sino es un buen programador con buenos hábitos. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que nos hacen los principios de diseño. Nos ayudan y nos dan consejos sobre cómo programar, cómo diseñar, etc. ¿Sí? De vuelta, no son reglas que tenemos que seguir a rajatabla. Lo más probable es que si no las sigamos, vayamos a hacer las cosas mal. ¿Sí? Porque ¿de dónde salen los principios o quién los inventó? O sea, no vinieron con el manual, ¿sí? No vinieron impresos hace mucho tiempo y ahí los encontró en el desierto, sino que se fueron formando a través de los años, ¿sí? Y son, podemos decir, convenciones, quizás mucho más fuerte que una convención igual, pero son convenciones de programadores que se fueron dando a lo largo de muchos años. Tan fuertes son estos principios que cada uno de ellos tiene un nombre. ¿Sí? Si bien son recomendaciones, cada uno de estos tiene un nombre, de hecho se los vamos a pedir en el parcial. Les vamos a preguntar qué principio es este, tienen que responder el nombre. Esto, no es necesario seguir todos los principios, el 95% los vamos a seguir siempre, puede ser que alguno que otro en algún momento no, pero tenemos que pensarlo 10 veces antes de no hacerlo. Sí, está fuertemente recomendado. ¿Qué pasa con los principios? ¿Y por qué está bien que los tengamos en mente todo el tiempo? Porque no es sencillo generar herramientas que nos automaticen o nos fuercen a seguir estos principios, ¿sí? Hay algo que se llama interns, que se pueden agregar cuando ustedes codean, que básicamente les puede marcar lo que ustedes quieran, ¿no? Pero por ejemplo que respeten la indentación, que les pueden marcar los typos, les pueden marcar lo que ustedes quieran. Hay veces que se puede forzar para que los obliguen a seguir ciertas reglas. En general no es tan fácil, ¿sí? Y esto los tenemos que tener en cuenta no solamente cuando estoy haciendo el módulo, sino desde que lo diseñé o desde que lo pensé inclusive, ¿sí? Por eso dice como desde la primera reunión del proyecto hasta el fin, ¿sí? En todo momento. Pero los principios, algunos son más bajo nivel, algunos son más alto nivel. Se pueden aplicar un montón de cosas, ¿sí? De hecho, muchos van más allá de la programación o de la ingeniería de software, ¿sí? Bueno, vamos con el primero. Este lo propuso Martin Fowler. Muchas veces no es que lo inventó, de vuelta, van a ver que son recomendaciones, no son cosas súper fuertes, no es un teorema que propuso tal, sino podemos decir que lo nombró o lo publicó. ¿Está bien? Martin Fowler está vivo, tiene un montón de papers y un montón de cosas súper interesantes de ingeniería de software, ¿sí? ¿Qué nos dice el principio básicamente? Que los objetos no deberían preguntarle su estado, ¿sí? Para hacer alguna acción a partir de esas preguntas, sino directamente deberían decirle qué hacer, ¿sí? Por eso es tell, don't ask o decirle no preguntes, ¿sí? Acá en el dibujo se ve un poco más claro. De todos vamos a ver ejemplos.
¿sí? Obviamente. Y además tenemos la práctica a principios, que es la clase que viene. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra clase, esto aplica para cualquier cosa. Podría ser un módulo, ¿sí? O podría ser una función. Digamos que es una clase y esta es otra clase. En lugar de estar preguntando todo el tiempo para hacer algo, decirle que haga algo directamente. ¿Sí? Repito, lo dije con clases, pero esto pueden ser dos módulos o dos funciones o cualquier cosa. ¿Sí? En general, esta principio habla de estado, entonces una clase machea bastante bien. ¿Sí? Como que en general tiene que ver mucho con eso. Puede ser que se vea pequeño, por eso lo voy a leer. Nosotros tenemos en el ejemplo, tenemos un monitor que tiene un límite y una temperatura como atributos. Tiene un constructor que se le asigna un límite en el constructor. Tiene un getLímite para mostrar el límite. Tiene un set de la temperatura y después tiene un get de temperatura. ¿Está bien? No, por eso lo estoy leyendo. ¿Querés que te lea la pantalla? Sí, fíjate, sí. Sí. Igual no, es por el tamaño, no creo que sea por el color. No, por el contraste me parece. Sí, sí. Y el main, ¿sí? Lo que tenemos es esta parte. La de arriba no, es otro ejemplo. Se crea el monitor con límite 40, setea la temperatura, o sea, hace monitor.setTemperatura, y adentro del if lo que hace es, se fija que el límite, hace el getLímite, si es menor a la temperatura, ¿sí? O sea, hace getLímite menor a getTemperatura, lanza una excepción, ¿sí? Que es que la límite de temperatura fue alcanzada. ¿Tiene sentido el ejemplo? No, debería estar al revés esta boca, pero no importa. ¿Qué es una excepción? Tampoco es relevante. De hecho, la que teníamos acá, excepciones, no la tenemos más. Imprime un mensaje, es totalmente anecdótico. ¿Qué está pasando? Fíjense que el main solo le pregunta cosas al monitor, o sea, lo crea, le setea un atributo, le pregunta un atributo, le pregunta otro y a partir de eso hace algo. ¿Sí? Está como preguntándole un montón de cosas y hace una acción. En este caso, validar. Si lo alternamos y hacemos, esto está igual del monitor, pero que en lugar que la validación esté en el main, o sea, la persona que usa el monitor esté dentro del monitor, que es esto, que lo que hace es que el set temperatura valide que la temperatura sea menor al límite y si no es, lance esa excepción, la misma, mismo comportamiento, setea la temperatura en caso que esté bien, y el main lo único que hace es crear el monitor y setear la temperatura. Punto, ya está. Fíjense que en este caso, el main lo único que hace es hacer la acción que era setear la temperatura. En el otro, tenía que preguntarle un montón de cosas. ¿Sí? Como se invirtió quién hacía la magia, ¿no? En este caso, que era validar. ¿Cuándo nos suele pasar esto en general? Bueno, tenemos un montón de casos. ¿Sí? En general, unos principios son más difíciles de ver que otros que lo estamos rompiendo. Este puede ser de los más complicados, quizás. Puede pasarnos un montón de veces sin que nos demos cuenta. Hay dos ejemplos muy claros. Arranco con este, que es cuando tenemos un modelo de dominio anémico. ¿Sí? Un poco ya hablamos. Básicamente, es el ejemplo que vimos recién. Tenemos el monitor que tiene atributos y tiene get y set. Básicamente no tiene comportamiento. ¿Sí? Vamos a decir que cuando no tenga comportamiento, que es anémico. ¿Sí? Esto les va a pasar en el TP. Ya se los digo. Cuando nuestra clase es anémica, vamos a tender a romper el principio de tell don't ask. ¿Está bien? Por otro caso, tenemos el patrón de flags frente a objetos. Flag es una palabra particular en la industria. Pero quiere decir como parámetros por sobre objetos. Vamos a un ejemplo igual de este porque es súper común, pero es más difícil de decir que de ver. Supongamos que tengamos una función buscar usuarios que devuelve una lista de usuarios. ¿Está bien? Y estos son los parámetros. Hay veces cuando yo una función la quiero hacer muy genérica y quiero que haga varias cosas, le empiezo a meter parámetros para que el que me llama
puede hacer una llamada más precisa. ¿Cuándo tendemos a hacer esto? Cuando hacemos búsquedas, ¿sí? Por ejemplo, esta función accede a la base de datos. Entonces esta función es única para buscar usuarios en la base de datos. Entonces le doy la oportunidad al que llame esta función que me pase un nombre, si quiere solo nuevos usuarios, si quiere filtrar los eliminados, si quiere solo mayores de 18 supongo, y no sé, algo le pusimos, ¿sí? Entonces así el que lo llama está parametrizando, porque es con parámetros, la búsqueda. ¿Qué pasa con esto? Es un tell don't ask encubierto, ¿sí? Porque básicamente le están diciendo, le están preguntando, ¿sí? Un montón de cosas. Básicamente no está teniendo mucho comportamiento esa función, ¿sí? ¿Qué pasa con...? Casi bien. ¿Por qué tenemos que prestar atención a no romper este principio? Primero para que aprueben el TP. Y después porque estos principios nos ayudan, ¿sí?, a cumplir los atributos de calidad que habíamos planteado en las primeras clases. ¿Sí? Van a hacer que nuestro sistema sea más extensible, que sea más escalable, ¿sí? Principalmente escalable y extensible del Doncast. Fíjate que tiene que estar alto. Sí. No, más arriba. Bien, hasta acá estamos bien. Si voy a usar el paquete de galletitas, a ver qué pasa. Ya fue pensé, Pero ahora puedo poner la compu, está bueno. Bueno, principio de mínimo compromiso, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice este principio? Este ya lo hablamos un poquito en la otra clase, pero dice que cada objeto debe exponer nada más su comportamiento esencial. Tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado en la primera clase de objetos, que es con encapsulamiento, ¿sí? Y el ocultamiento de información. Ahí va. Espectacular. No lo podría haber puesto mejor. Ahí va. Acá hay un ejemplo que dice, por ejemplo, y esto no solo lo que expone, sino lo que recibe la otra persona, como vimos en la práctica la otra vez cuando nos llovió. Si una clase cartulina tiene los métodos pintar, doblar y reciclar, la interfaz reciclable solamente va a exponer reciclar. ¿Está bien? Como el pintable del otro día. El reciclador, que es el que recicla, obviamente, debería recibir reciclables, no cartulinas. Es exactamente el mismo ejemplo que vimos el otro día con pintables. ¿Sí? Porque el reciclador no le interesa los otros métodos de la cartulina, que se pueda pintar o doblar, sino solamente que se recicle. ¿Está bien? Entonces este principio nos dice eso, que el reciclador debería recibir reciclables, que es lo que le importa. ¿En qué nos ayuda esto? Básicamente igual que pintables, que el día de mañana cuando tengamos otro material a reciclar, con que cumpla reciclable, ya reciclador lo puede recibir y no tocamos la clase reciclador. ¿Está bien? Hace que sea mucho más extensible, que es lo que buscamos todo el tiempo, que cuando tengamos que hacer un cambio en nuestro proyecto, que lo vamos a tener que hacer, porque los proyectos evolucionan, porque nos equivocamos, porque tomamos malas decisiones, por lo que sea fácil de hacer y haya que tocar la menor cantidad de código posible. ¿Sí? Bien. Principio de mínimo asombro. Bien, lo tengo todo listo acá. No lo tengo en la grabación. Bueno. El contenido pasado tampoco, así que en YouTube no está. Solo ustedes van a poder ver lo que va a pasar ahora. ¿Qué es lo que dice esto? Es bastante más simple de los que vamos a ver, pero también es más engañoso, porque como es tan fácil lo empiezan a poner todo el tiempo y en general no se rompe ¿Qué es el mínimo asombro? Básicamente todas las cosas que hacemos, las funciones, los módulos, los objetos, cualquier cosa, tienen que hacer lo que parece que debería hacer. Eso es todo. ¿Sí? El usuario, el consumidor de mi función, de mi módulo, de mi clase, no tiene que sorprenderse del comportamiento de lo que yo hice. Y eso es todo. Se espera que se comporte tal como el usuario espera que lo haga. Que suena obvio, ¿sí? Pero hay veces que no sucede. ¿Sí? Obviamente se busca que el diseño de software sea más intuitivo y más fácil de comprender.
esto no nos ayuda a que sea más escalable o más extensible. ¿Sí? Técnicamente, igual sí. Por abajo sí. Pero esto hace que sea más fácil de modificar. ¿Sí? Y que lo haga alguien que no sea yo, que es lo que pasa todo el tiempo. Esto nos va a evitar problemas de mantenimiento y escalabilidad al reducir la complejidad. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. No va a salir en la grabación, porque me olvidé de ponerlo. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí se ve clarísimo. Ahí está. Uy, me queda. Ahí está. Bien, vamos a ver el ejemplo con otro lenguaje que es totalmente anecdótico. Pero como por ejemplo un lenguaje en sí mismo puede romper el principio de mínimo asombro. ¿Sí? Vamos a hacerlo con nuestro querido JavaScript. ¿Sí? Por ejemplo, igual que... ¿me lo moviste? Ahí está. Al igual que muchos lenguajes, yo puedo preguntar en JavaScript el tipo de una variable o de una constante, ¿no? Que es typeof. Lo que yo aprendí es una consola interactiva de JavaScript, como tiene Go, por ejemplo, o Python. Por ejemplo, si yo pongo el typeof de 4, me va a decir que es un número. ¿Está bien? Tiene sentido. Lo que pasa que está bien. Si yo le pongo typeof de comillas, comillas, ¿qué debería mostrar? Un string. String, perfecto. Y si yo pongo typeof de más comillas, comillas, no lo completo para que no spoile. ¿Qué debería mostrar? String. No, número. Si yo pongo typeof de un string, o sea, le pongo menos y escribo una palabra y la completo, ¿no? Ahora la voy a completar. ¿Qué debería mostrar? ¿Cómo? No, número. Si yo pongo en JavaScript, ahí está. En JavaScript hay una constante especial que es noteNumber. Es para poder explicar, ¿vieron cuando hace una división por 0, por ejemplo? Bueno, eso es noteNumber. Si yo pongo typeof noteNumber, ¿qué es? Number. Sí, claro, es un number. No, undefined, no, pero escribí mal. Espera. Ahí está. O sea, noteNumber es un number. Entonces, en este caso, el lenguaje mismo no está cumpliendo con el principio de mínimo asombro. O sea, no se comporta como nosotros esperaríamos intuitivamente que se comporte. Vamos con una librería. ¿Sí? Math es una librería que ya viene por defecto en JavaScript con todos los lenguajes, me parece. Si yo hago el máximo entre 3 y 0, esperaría que me devuelva un 3. ¿Está bien? Ahora, si yo hago el 3 entre esto, ¿qué debería devolver? ¿Cómo? No sabemos, ¿está bien? Que no puede responder que no sabe. O sea, ¿qué esperaríamos que responda? Un error. Bueno, me parece lógico. Tiene sentido. En JavaScript, como todo es válido, es muy difícil que respondan error en general. Bien, la respuesta es noteNumber. Que no es la peor de las respuestas. De hecho, se parece más al error, ¿no? Vamos a hacer algo parecido. Ahora, si en lugar de llaves le pongo corchetes, ¿qué va a devolver? O sea, noteNumber. No, 3. Si en lugar de eso pongo true, ¿qué va a devolver? Este es más fácil porque true decimos, bueno, puede ser un 1. Si haces el mínimo entre 3 ¿Y true? y un array, No, ¿qué te devuelve? Ah, teníamos razón. Ahí está. Y un array para mí va a devolver 0. Ahí está. Está bien hecho, es consistente. ¿Qué pasa si pongo una string? ¿Qué va a devolver?
Ahí va. Y si le pongo null, ahí va. Y si le pongo -1 en lugar de 3, no, 0. Bueno, y después tenemos uno más porque JavaScript tiene null y tiene undefined, que son diferentes. Porque es mejor hacerlo más complejo que más simple. Entonces tenemos dos tipos de null. Pero null es 0, pero undefined es not a number. ¿Por qué? Por cómo funciona por abajo. Entonces acá tenemos una librería que hace una función que obviamente tiene un desafío muy difícil, que es poder respondernos algo ante cualquier opción. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, como su precondición es bastante flojita, las respuestas son bastante flojas. En Java, si hacen mat.max, jamás les va a pasar esto, porque ya les va a decir que recibe enteros, o float, no me acuerdo, no importa, pero numerables, llamémosle. Seguro que hay interfaz numerable. Entonces no les va a pasar esto. ¿Está bien? El de Java, en este caso, está mucho mejor diseñado. ¿Qué pasa? En JavaScript no tenemos tipos tan claros como en Java. Entonces es mucho más complejo forzar a que me pasen lo que yo quiero que me pasen. Pero bueno, no tienen que programar en JavaScript por ahora, hasta que se reciba. Todos van a programar en JavaScript eventualmente. ¿Vos programás en JavaScript ahora? No. ¿En serio? ¿Qué programas? Python. Horrible. Está buenísimo. ¿Sí? Es muy parecido. Es muy parecido, o sea, los problemas son los mismos, no crean que lo solucionan. De hecho, diría que JavaScript con TypeScript está mejor que Python. En ese Python aspecto. ahora también tiene. Ah, ¿sí? tipado, Tiene. Ahí va. Muchos lenguajes que no tienen tipado, como JavaScript o Python, con el tiempo se inventaron frameworks que van por arriba para meterle tipos, al menos que el compilador sea igual, pero al menos para la experiencia del programador tengan tipos. Tipo TypeScript es JavaScript por abajo, pero con tipos. El compilador es el mismo, estoy casi seguro que es el mismo. De hecho, TypeScript traduce a JavaScript. Bueno, seguimos con principios. Bien, acá les dejamos los que vimos recién. Bueno, este es quizás de los más difíciles de ver, ¿sí? Es del mínimo conocimiento, ¿sí? Lo voy a leer de acá porque es como un teorema que dice que los objetos, que un método f de una clase C solo debe invocar métodos de. O sea, de vuelta, una función de una clase C debe invocar métodos de su propia clase, o sea, métodos de la misma clase con la que está, objetos que son atributos de C, o sea, si C tiene como atributo un usuario, puede invocar a métodos de usuario, los objetos recibidos como argumentos, si F recibe un usuario como parámetro, puede invocar los métodos del usuario, o los objetos que instancian adentro de F y que viven en ese momento. ¿Está bien? Básicamente el objetivo es que el código de ese objeto conozca muy poco o nada del código del otro. ¿Sí? ¿Cómo se puede ver eso de una forma quizás un poquito más simple? ¿Sí? No se deberían invocar los métodos de un objeto retornado por otros. ¿Sí? Básicamente, que A le pueda mandar a B está bien. B conoce, porque A conoce a B directamente, B conoce a C directamente, A no puede llamar a C directamente, porque es un extraño para A. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? O cuando vemos que lo estamos rompiendo, este tiene como esto fácil. ¿Dónde está? Cuando yo hago cosas de este estilo, hago tipo return, tipo A.B.C, que es lo mismo que tiene acá. ¿Sí? Cuando empiezo a encadenar llamadas a métodos, lo más probable es que esté rompiendo esto. En el TP les va a pasar demasiado esto también. Igual que el de. ¿Cuál les había dicho? Les había dicho uno más. El de Teldo en casa. ¿Está bien? Cuando empiezan a concatenar llamadas, lo más probable es que estén rompiendo. Deberías como tener un warning de que están rompiendo el principio de mínimo conocimiento. O sea, como comentario, el ejemplo ese que dio Fede es súper explícito, pues estás encadenando llamadas. Si se guardan la respuesta de la primera llamada en una variable y después llaman
a la variable esa, sigue estando el mismo problema, no es que se soluciona así. ¿Está bien? O sea, el problema es llamar a lo que devuelve otra clase, digamos. Sí, obvio, o sea, si ustedes tienen esto es algo conocido. Y después hacen p.c, es exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente. ¿Cómo les va a pasar esto? Cuando ustedes hagan el TP, van a poner juego.tablero, juego.obtener tablero, obtener posición, obtener nombre. Ya se los digo. Que es así, es lo que lo van a romper. Seguimos. Ah, este es fantástico. Porque ya se los dijeron seguro en los anteriores algoritmos. ¿Sí? Don't repeat yourself, no te repitas. Básicamente, habilitamos la opción de control C, control V, nada más para Stack Overflow. En mi código mismo no puedo copiar y pegar. Así como se los digo rapidísimo. Si lo hago es que lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Obviamente esto va más allá de mi función. ¿Sí? Puede ser código dentro de una clase o de varias. Puede ser código de varias clases. ¿Sí? Por ejemplo, una función auxiliar que se usa en varias clases. Debería ser quizás otra clase o una librería, un utils, algo de eso. Datos, una base de datos, documentación, etc. Cualquier cosa que esté duplicada, seguro que está mal. ¿Y es por qué? Porque hace que no escale. ¿Sí? ¿Por qué creen que esto hace que no escale? Tenés que modificar con suerte las dos. ¿Sí? Y el peor de los casos no es solo cuando tengo que modificarlo porque cambió algo, sino porque quizás hay un bug y lo tengo duplicado en varios lados. Y no hay nada peor que arreglar en un lugar y no en los otros. ¿Sí? Hace que el código sea más mantenible y más escalable. Si aumenta la cohesión y reduce la complejidad. ¿Sí? Básicamente, el ejemplo que ya les pasó a todos, seguro en algoritmos 2, tenemos, por ejemplo, un cuaderno que tiene una cantidad de hojas y tiene un obtener hoja y un escribir hoja. Obtener hoja se fija que el número de hoja no sea menor a 1 y no sea mayor a la cantidad de hojas. Si es así, lanza una excepción. Escribir tiene la misma validación. Se fija básicamente que la hoja sea válida. ¿Sí? Tener la misma validación en un get y un set es súper común. Entonces, básicamente lo que hacemos es un método auxiliar, validar hoja. Y ya está. En el vector dinámico es lo que tenían que hacer, validar posición. ¿Sí? Todos hacen eso, ¿no? En algoritmos. El vector dinámico, lo suponemos. En todos los algoritmos, Sí. No, y no sé. De la historia. No lo sé. No lo sabemos. Bueno, pero siempre tuvieron una validación que tuvieron que hacer más de una vez, seguro. Pues se los corregí demasiadas veces. Este es súper tentador a veces de romper y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Tenemos que no romperlo. Hay veces que es más difícil cuando, de casualidad, o no tanto de casualidad, Cano y yo, los dos estamos trabajando y los dos hacemos el mismo método auxiliar porque nos viene bien. Entonces ahí quizás cuando vemos los PR nos damos cuenta. Ahora, si mi proyecto es muy grande y tiene cientos de archivos, cientos de clases o miles, que es posible, no es una locura, quizás es peor que este caso, que es que el código que yo necesito ya existe, pero yo no lo veo. Porque ustedes no van a conocer todo el código de los proyectos. Lo más probable cuando ustedes empiecen a laburar, o si ya laburan, es que empiecen y el proyecto ya exista, y quizás hace 10 años que exista. Entonces hubo un montón de personas como ustedes que ya repitieron código. Ese es el peor de los escenarios, cuando no sabemos qué está, porque es imposible de ver. Bien, este es excelente. Este también lo propone Fowler, si no me acuerdo mal. Básicamente lo que nos dice es, nunca agreguemos funcionalidades, métodos, módulos, etc., salvo que sea estrictamente necesario. Por eso se llama, no lo vas a necesitar. O como lo ponen en el parcial, Shiny. Básicamente tenemos que evitar ese código que es útil después. Cuando yo estoy haciendo mi función y diría, che, voy a agregarle esto que está bárbaro. Seguro viene bien. Voy a agregarle un parámetro para que me puedan decir si valen los números negativos o no. O para validar, no sé. Pero ahora estrictamente en el momento no lo necesito.
Bueno, este principio me dice no lo hagas ahora, hacelo cuando lo necesites. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agregar código en general aumenta la complejidad. ¿Sí? Código que yo necesite o que no necesite siempre va a aumentar la complejidad. No hay forma que no lo hagas. Y la entropía siempre va a subir. Es algo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque cuanto más complejo es más difícil de mantener. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mundo ideal? Entonces, donde no programamos. Donde no hacemos nada y no aumentamos la complejidad. En general tenemos que aumentar la complejidad, porque nos lo pide el TP en este caso. O el cliente, el usuario, lo que quiera. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo tocando la menor cantidad posible. ¿Sí? Siempre la van a aumentar. Por el contrario, hay veces que vamos a intentar sacarla. Por ejemplo, una funcionalidad que ya no se usa, la borramos directamente. ¿Sí? O si encontramos un diseño que es menos complejo, ponemos esfuerzo para reemplazar el anterior. Sí, eso también se hace. No es que, la idea no es que hacer que mi función sea peor, no es que performe peor, sino que haga estrictamente lo que tiene que hacer. De vuelta, no es que performe peor, que performe lo mejor que pueda, pero no vamos a agregar cosas que nadie va a usar. ¿Sí? Y esto se extiende al código comentado. ¿Sí? No tenemos código comentado en nuestros repos. Porque no lo van a necesitar. Siempre cuando tenemos dos opciones, comentamos una, o el paso previo a borrar código es comentarlo, no sabemos por qué, porque da menos miedo, no lo vas a necesitar. Nunca nadie descomentó código. ¿Sí? Nunca, no existe esa persona. Nunca nadie descomentó. Eventualmente cuando ustedes se fueron de la empresa vino otro y los borró. Pues igual está comentado, no se ejecuta. Sobre esto, no agregamos funcionalidades a nuestro módulo fantástico, super que resuelve todo, porque no lo vamos a necesitar y solo trae problemas. ¿Sí? Entonces tenemos que evitar que nuestro proyecto crezca. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de no cumplir este principio? ¿Sí? Bueno, tenemos varios escenarios. ¿Sí? Suponiendo acá cuando dice feature es una funcionalidad, tipo algo nuevo. Suponiendo que tenemos un producto, por ejemplo Google Doc, cada funcionalidad nueva es un feature. ¿Sí? Básicamente cuando nosotros construimos un feature que no teníamos que hacer porque nadie nos lo pidió, básicamente vamos a tener el costo de construirlo, ¿sí? Que básicamente es el costo del análisis, de los requerimientos, de codearlo, del testing, de desarrollo, etc. Y además vamos a tener el costo del carry, que es el de agregar complejidad a nuestro sistema de forma innecesaria, y eso es un costo, ¿sí? Y bastante grande, que no es un costo en tiempo inicialmente, pero sí luego. Si cuando crece un proyecto, cada vez es más difícil agregarle cosas nuevas. Y vamos a tener el costo que se llama de delay, que es básicamente de no estar haciendo nuestro trabajo que sí teníamos que hacer. Sí, nosotros trabajamos en general 8 horas. Esas 8 horas usamos nuestro tiempo para lo que nos dice nuestro jefe, lo que estimamos en el sprint, lo que sea. Si nosotros hacemos lo que no correspondía o la tarea que nos podría llevar mediodía nos llevó 2, porque decidimos expandirla y hacer cosas que no necesitábamos, ese día y medio que gastamos es el costo de delay. Es un día y medio que no usamos ya lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Si nosotros construimos un feature que, acá lo ponen como write, como que estaba bien, pero de vuelta, no es necesario ahora, ¿no? Por ejemplo, en Google Doc, alguien dice, che, para mí el futuro es que vos puedas, en lugar de escribir con el teclado, con la voz. Que vos hables y se escriba solo. ¿Está bien? Pero quizás no es el momento adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos ese feature que quizás eventualmente en el futuro se usa, pero no es ahora, y lo construimos mal? ¿Qué pasa? El costo de construirlo no lo tenemos, porque bueno, eventualmente lo íbamos a hacer, pero sí tenemos el costo de arreglarlo, porque vamos a dejar una palabra mágica que vamos a llamar deuda técnica.
que básicamente es cuando hacemos las cosas mal, pero no lo queremos arreglar en ese momento. Entonces le ponemos un nombre divertido que es deuda técnica. Entonces cuando construimos algo y tiene bugs, lo vamos a llamar deuda técnica. Y este también tiene el mismo costo. Tiene de que aumenté la complejidad para nada y que no hice lo que tenía que hacer. Tenemos la tercera opción que es, hice el feature correcto, digo que eventualmente quizás sirve, y lo construí bien. En ese caso solo tengo el costo de aumentar la complejidad y del delay, ¿sí? De no estar haciendo lo que tengo que hacer. El caso, me pareció mejor, es el del autodomero, que tiene tantas cosas que después nadie lo quiere. Como más o menos. Bien. Este es el de mantenerlo sencillo. Esto puede escalar a cualquier cosa que hagan en su vida. ¿Sí? De hecho, los productos que triunfan son los más sencillos. ¿Sí? Pero básicamente lo que nos dice es los sistemas funcionan mejor, son más escalables y más mantenibles si se mantienen simples. ¿Qué es simple? Ahí es como está el truquito, ¿no? Todo discutible. ¿Sí? Es algo que tenemos que mantener todo el tiempo en la cabeza como aspecto clave en el desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es uno de los puntos que tenemos que evitar? Es básicamente esto. Lo que nos mostró en el algoritmo 1, ese que super mega sabe Python y resuelve el problema en una línea. Eso no lo vamos a querer hacer. Por más que sea fantástico y elegante y mirá qué crack que sabe Python. Porque eso es totalmente ilegible para una persona que no es tan crack en Python. ¿Sí? Y la gran mayoría de las personas no son crack en Python. Entonces, si hacen código que otro no pueda leer, ¿sí? Los van a terminar borrando y haciéndolo de vuelta. Porque es inentendible. ¿Sí? Es súper común en un PR que algo que funcione te marquen es poco claro. Tipo, simplificalo, porque no se entiende. Por más que funcione. ¿Sí? Entonces, eso que nos parecía fantástico ahora que aprendemos Java, sabemos un montón de Java, podemos escribir varias líneas, no pasa nada, es gratis. ¿Sí? Hay un montón de cosas a evitar. El spaghetti code, que es básicamente, ahora no es tan común, igual como hace unos años, pero básicamente funciones que se van llamando entre sí. O sea, A llama a B, que llama a C, que llama a D, que llama a E. ¿Sí? No les va a pasar tanto eso. ¿Sí? Los mamás van a romper la de limiter. Porque esta se llama la de limiter. Por eso estaba la diosa griega y funciones enormes que realizan tareas complejas. Hay que partirlo y hacerlo todas funciones más simples. Miles de clases para representar la realidad. Vamos a representar tal cual la realidad, lo que necesitamos. ¿Sí? Igual que dijimos la primera vez. Y también cientos de módulos o librerías que logran que sea imposible seguir el código. ¿Sí? Hacer librerías nada más si pueden ser útiles para otras personas. ¿Por qué? Porque a mí me parece que yo uso un método auxiliar en dos clases diferentes y digo, che, esto voy a hacer una librería que la voy a publicar en internet. Bárbaro. Entonces yo me la tengo que bajar para mi propio código. ¿Sí? Entonces yo cada vez que debugueo y llego hasta esa librería, tengo que ir hasta el código fuente de esa librería que no la tengo más yo, está en internet. Todo mucho más difícil. Esto también es bastante común. ¿Qué pasa? Ahora vamos a un ejemplo igual de Keep It Simple. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esto? Si rompen la gran mayoría de los principios, si los rompen, lo más probable es que rompan este también. ¿Sí? Lo más probable es que si rompen cualquiera de los que ya vimos hasta ahora, este también lo esté rompiendo. ¿Sí? Porque este es como bastante fácil de romperlo. Cuando es discutible. ¿Qué les decimos? Y lo vamos a poner en el parcial. Este nunca es la respuesta. ¿Sí? Porque siempre lo es. ¿Está bien? Bueno, acá un ejemplo bastante simple. Se los leo. Tiene una función agregar números, que lo que hace es recibe un vector de números, de enteros. En un for va agregando números al vector, tipo arranca en 0, tipo 0, 1, 2, 3, así 10 números. Tiene un método para obtener la longitud, que recibe el vector y hace vector.length. Esto en Java. Tiene una obtener suma, que lo que hace es recibe un vector. Tiene un acumulador, recorre todo el vector, va sumando el acumulador, retorna al acumulador. Y tiene una función promedio, que lo que hace es crea un vector de números, agrega los números y lo que retorna es lo que llama a obtener suma pasando en el vector y lo divide por obtener longitud.
¿sí? Hace el promedio. ¿Qué pasa? Para validar todos los principios que veníamos haciendo antes, asegurarnos que los cumplimos, hicimos un montón de funciones. Ahora, ¿qué pasa? Un montón de funciones no tienen sentido. ¿Sí? Mi código es complicado para nada. ¿Sí? Puedo hacerlo mucho más simple. ¿Sí? Que exista el agregar números nada más y después, para calcular, por ejemplo, la suma, Java ya tiene cómo hacerlo. ¿Sí? En este caso es convertirlo en un string. Y para obtener la longitud, tipo, ya tenía un método. De hecho, mi método era una sola línea. En general, métodos de una sola línea no es un buen indicador. Hay casos donde está bien, ahora los comentamos. Entonces esto es mucho más simple. Tiene muchas menos líneas también. ¿Cuándo sí bancamos las funciones de una sola línea? Cuando en general van. Cuando tenemos condiciones, por ejemplo dentro de un if, que son muy largas, que son tipo 4 cosas, tipo esto, and, esto, or, esto. Entonces, como es muy largo y es difícil de entender, se hace una función auxiliar para poder nombrarlo. Nada, eso quizás lo hicieron. En ese caso, en general, está bien. Porque es para aportar claridad, que es lo que buscamos. La función obtener longitud, que retorna vector.longitud, es totalmente innecesario. O sea, no hace ninguna magia. Bien. Bueno. Este es de los... Este no lo van a romper. Wow, lo van a romper siempre, porque es de los más aceptados que, bueno, si se rompe no pasa nada. Básicamente es un principio de diseño que nos propone que los métodos o las clases deben requerir explícitamente cualquier objeto de colaboración que necesiten para funcionar. Básicamente, que las dependencias sean explícitas y no implícitas en nuestras clases. ¿Sí? Básicamente, que sea... ¿Qué significa? Que sea explícito, que nos lo pasen a través de un parámetro o un constructor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a hacer que nuestra clase sea menos mantenible si tiene dependencias implícitas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos esta clase que es reloj, que lo que hace es te da la hora actual en un string. O sea, el peor método del mundo. O sea, totalmente. O sea, esto no escala para nada. Devuelve en un string la hora actual, que de dónde la saca, utiliza esta librería, ¿sí? Que es java.util.date. Esta dependencia es implícita, porque para mí, que yo uso la clase reloj, yo no conozco date, ¿sí? Está oculta, no está explícita. Entonces acá estaría violando el principio, ¿sí? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, que el reloj reciba... En este caso queda mejor en el constructor, pero que reciba como parámetro la dependencia de dónde va a obtener el tiempo. ¿Está bien? En este caso, acá deberían pasarla el date de Java, tipo literalmente la librería. ¿Sí? Básicamente no pueden tener dependencias dentro de una clase, no pueden hacer import, ¿no? Y ese sería el caso extremo. Ahora lo van a hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué existe esto? Digo, no es que ya está, no van a hacer más imports. No funciona así. ¿Para qué sirve? Sirve para estos casos que son para cosas más genéricas. Tipo, para cuando yo no quiero forzar a que mi clase, que hace un montón de cosas, dependa, por ejemplo, en este caso, de java.util.date. ¿Sí? ¿Cuál es el caso más común? Por ejemplo, yo tengo un escritor de JSON, que es un formato de archivo. Que escribir JSON ya es un desafío. Y entonces mi clase, que es un escritor de JSON, ya tiene su complejidad. Digo, tiene su motivo. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas librerías para escribir archivos, ¿sí? Y de distintas formas. Algunas son para escribir todo junto, otras para escribir por streams, otras para mandarlo a un lugar remoto, lo que sea. Mi librería, yo no quiero que dependa o funcione solamente para la librería de escritura que yo quiera. Entonces voy a hacer que la librería de escritura me la pasen por parámetro. Y yo ya no voy a depender más de si usás por stream o por lo que sea. Voy a requerir que esa librería cumpla, que sea escribible, ¿no? Que cumpla una interfaz. ¿Por qué? Porque yo me voy a manejar con esa interfaz, voy a llamar a esa librería .escribir, ya está. El usuario va a definir cómo se escribe. A mí no me interesa. Mi problema es escribir JSONs. El cómo, si es byte a byte o lo que sea, que lo resuelva el que me llamó.
¿Sí? Ese es el sentido de este principio. ¿Sí? No es que no hagan imports, tipo ya está. No, pueden hacer imports. ¿Sí? Pero aplica a hacer librerías más escalables, más extensibles que otra cosa. No necesariamente las clases que son ustedes. Su clase tablero, lo más probable es que no tenga nada que ver con esto. Bueno, principio de optimización de NUT. Nos gusta tanto que fue el primer final que tomamos en nuestra historia, lo tomamos este. Literalmente el ejercicio 1 era este, ¿no? El primer final. El 1 fue este. Literalmente les preguntamos qué es este principio. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Es que no se puede o no hacer refactorización de código que aún no funciona completamente. Básicamente es evitar refactorización temprana. ¿Sí? ¿Ya hablamos de refactorización? A mí me parece que no. No lo vamos a hacer tampoco, porque sacamos el tema de la materia. Pero que básicamente, ¿qué es refactorización? Yo hago mi código, funciona, está todo bien, pero no es lo eficiente que me gustaría, no es lo claro que me gustaría. Me parece que lo puedo diseñar de una forma mejor, entonces lo modifico para que sea mejor. Ahora, mi código ya funcionaba antes, entonces no cambió. Digo, yo que, no sé, Kano hace el método del TP, hace el mostrar tablero. Así que, cómo se muestra el tablero tiene que estar claro y ya está definido. Entonces lo hace y funciona, bárbaro. Después cuando lo vemos, de hecho mira, hasta lo sacamos al mercado, está todo bien. Cuando lo vemos que se puede mejorar, ¿sí? Que se puede hacer más óptimo, por ejemplo. Se puede poner más claro, se puede reorganizar el código, ¿sí? Entonces lo modificamos. El tablero se va a mostrar igual, porque los usuarios lo van a seguir usando de la misma forma. Ahora nuestro código es mejor, quien lo sabe, nosotros nada más, ¿no? Eso es refactorizar, es modificar el código para optimizarlo. En general es que optimizar puede leerse performance, claridad, lo que sea, sin que el comportamiento cambie. La definición de refactorizar. ¿Qué nos dice este principio? Básicamente, no lo hagan de forma temprana. ¿Sí? De hecho, va a ser mucho más. Dice que es el peor de todos los males, la optimización temprana. ¿Sí? O sea, lo vamos a leer. Dice que el problema real es que los programadores gastan demasiado tiempo preocupados por la eficiencia en los lugares equivocados, en los momentos equivocados. La optimización prematura es la raíz de todo o de la mayoría del mal de la programación. ¿Sí? En 1964, ¿sí? Existía Python en ese momento. Y aún así es súper importante. Básicamente lo que buscamos es optimizar el tiempo que nosotros le dedicamos a la programación. ¿Sí? Entonces dice, dedicarle ese tiempo a lo que tenés que hacer y no optimizar. ¿Sí? Al menos hasta que no funcione todo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la refactorización puede optimizar, pero al mismo tiempo al meter modificaciones puede meter errores y vamos a estar introduciendo errores. Entonces, si nosotros refactorizamos de forma temprana, quizás empeoramos lo que antes funcionaba o lo rompemos directamente. ¿Sí? Ojo, o sea, la optimización es importante y la vamos a hacer. Cuando ustedes diseñen, van a hacer varios diseños y los van a estar refactorizando todo el tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Solo que tenemos que hacer en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? No lo sé, pregúntenle a Nut. Solo esto, tenemos que meter la perspectiva a largo plazo. Básicamente es llegar con el TP. ¿Sí? No llegar, pero que el tablero se muestre fantástico. Bien. Estamos justos. Bien, separación de incumbencias. Igual tenemos el miércoles que viene la segunda parte. Pero ahí vemos sólido. Principio de separación de incumbencias, acá ya es de los más fáciles quizás. Básicamente lo que nos dice es hay que separar los módulos en incumbencias. Si cada módulo tiene que tener su propia incumbencia, su propio propósito, que tiene que ser diferente al de los restos. Si no puede haber solapamiento. ¿Qué es lo más común? Tener un módulo donde esté la lógica del negocio, las reglas, donde esté la interfaz visual, la conexión a servicios externos como puede ser una base de datos, internet, etc. ¿Sí? Esto se lleva a todo lo que hacemos igual, no solo a módulos. Las clases también tienen que tener cierta cohesión entre sí. Si una clase tiene que hacer una cosa y solo esa cosa, y nadie más tiene que hacer esa cosa. ¿Sí? Cada uno tiene que tener su propia incumbencia, si no puede haber solapamiento. ¿Sí?
¿En qué nos ayuda esto? Obviamente que el código sea mucho más modular y fácil de mantener. Cuando yo tengo que tocar, sé dónde tocar, es mucho más fácil, ¿sí? Porque está todo bien separadito. Y además nos ayuda a separar el laburo. Porque la persona que hace el módulo de la interfaz visual puede laburar por su lado y el que hace el lógica de negocio labura por su lado, ¿sí? Después lo juntan y ahí es cuando explota. Entonces, ¿qué evitamos? Que las capas del sistema se mezclen, o las clases, ¿sí? En general con las funciones no les pasa tanto, ¿sí? Pero las clases cyber, ¿sí? Una clase que tiene todo, lo más probable es que se va a solapar con otras, o un martillo que básicamente resuelve todo. Como vemos acá, esto no debería pasar, ¿sí? No deberían solaparse nunca dos módulos, dos clases, ¿sí? Pero ese solapamiento, no estamos hablando de código, puede ser de código, pero es de incumbencias y eso es conceptual. ¿Sí? No lo van a ver en el código, ¿sí? Lo van a ver en el diseño grande esto. ¿Sí? Este es uno de los diseños más importantes porque además puede ser que los distintos módulos lo hagan equipos diferentes directamente. Que uno se ocupe de la parte visual y otros de la lógica de negocio, por ejemplo.